Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y en esta ocasión queremos tratar los problemas de nuestros jóvenes, de nuestra juventud, porque el panorama que se les viene por delante no es nada halagüeño, digamos. Quizás han sido uno de los sectores más perjudicados por la pandemia. Y si hace un par de semanas tratábamos el tema de nuestros mayores, de todos sus problemas, de todas sus quejas, pues hoy los jóvenes van a tener la voz y vamos a poder debatir con ellos pues cómo ven su panorama actual y también su futuro, porque ya decimos que las perspectivas no son nada buenas, pero también nos pueden dar algo de optimismo, evidentemente. Así que vamos a presentar a las tres personas que me acompañan el día de hoy en el estudio, a los que vamos a saludar. En primer lugar, al cofundador del CIGE, que es el Círculo de Jóvenes Emprendedores, que acaba de iniciar hace unas pocas semanas su andadura. Es graduado en Comercio, asesor financiero. Alejandro Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nada, muchas gracias por la invitación. Encantados nosotros de que estés aquí. También está con nosotros una graduada en Educación Infantil que ya estuvo aquí en una ocasión en un debate para hablar de cambio climático. Hoy va a hablar de otras cosas. Está, como también muchos jóvenes, estudiando una oposición, que es el camino que muchos deciden seguir. Alicia Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación también. Nada, gracias a ti, Alicia, por venir. Y también tenemos con nos a dos membros da plataforma, que moito se fala dela agora, desos grupos de Vigo en Loita, graduado en Economía. Daniel Valladares, que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde, moitas gracias polo convite e pola oportunidade. Bueno, pues eles van a ser a voz da xuventude no día de hoxe, e tengo varios temas preparados, e el primero de todos quería hablar de lo que quizás más importa, sobre todo porque estáis en unas edades, acabáis las carreras universitarias, los máster, y hay que entrar de lleno en el mercado laboral. Y los números, pues he sacado así titulares de prensa que he encontrado, por ejemplo, la brecha de empleo entre jóvenes y mayores se multiplica por 7 en 13 años. Menos del 20% de los menores de 24 años tiene trabajo. Y recordemos que la tasa de paro juvenil está, creo, en Galicia ahora mismo en torno al 25%, es decir, que hay uno de cada 4 que no encuentra trabajo. Venga, Alejandro, empezamos contigo, ya que te presenté en primer lugar. ¿Cómo valoras el mercado laboral para los jóvenes? Y además tú que estás en un círculo que acaba de empezar, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues de hecho este círculo, una de las razones por las que se ha fundado es por un poco por ayudar, ¿no? a la gente joven que empieza a empujarnos unos a otros, digamos, ¿no? Porque sí que es verdad que el mercado laboral en una ciudad pequeñita, ¿no? Como Vigo, en comparación con... Pues con no te otras. Escuche el alcalde decir eso. Ya, eso por supuesto, menos mal que no está aquí, porque sí. Pues sí que al final es complicado, ¿no? Empezar. Y al final la asociación se hace con eso, con la intención de gente que le está costando iniciarse en su etapa laboral, pues que amplíe la red de contactos, perteneciendo a un grupo de gente que tiene la misma intención que ella, ¿no? Que es pues empezar y pues ir escalando poco a poco en su trabajo o simplemente porque quiere conocer otras propuestas por si quiere pues cambiar de sector, por así decir. Pero sí que es verdad que en resumen pues la situación laboral ahora no es la mejor, uno por la pandemia y otro pues por la situación que se está dando económicamente. Entonces, pues nada, ya te digo, hemos hecho esto pues un poco para ayudar un poco más, ¿no? Sí. En este tema. Y la pregunta es, que también lo abro para todos, ¿hay trabajo de verdad para los jóvenes o los trabajos que os encontráis a la hora de buscar son precarios? Bueno, esa gran palabra, ¿no? A palabra que, en xeral, se tivemos que pensar nun mozo estereotípico, esa é a palabra que describiría perfectamente a súa situación. A maioría da rapazada, cando saímos da universidade, do ciclo así, a realidade é que as dificultades para encontrar traballo, e sobre todo un traballo digno, son remotas. Se ti vas polo príncipe, seguramente lle preguntas a alguén, o máis probable é que te topes con alguén ou que este en paro, ou que este estudiando, o que estea cun contrato en prácticas, cun contrato temporal, que ese é o problema. Ao final, a pandemia agravou todas estas circunstancias, pero xa somos unha xeración mazada, porque, ao fin e ao cabo, medramos todos coa crise, ao final, a xente dos 90, somos máis ou menos desta quinta todos, xente que íamos vivindo dende a adolescencia, por dicirlo, nunha crise permanente. Entón, claro, iso tamén nos maza tanto dende o punto de vista material, de a oportunidade de poder, as dificultades para poder desenvolver un proxecto de vida, como tamén psicolóxicamente. Dai todas as dificultades, todos os problemas que está a haber neste sentido. Alicia?
Sí, yo creo que también se nos fuerza un poco, por ejemplo, a estudiar un máster al terminar la carrera o a estudiar idiomas. O sea, no solo nos vale con sacar la carrera, sino, o el grado o el FP o el curso que estemos haciendo, sino que se nos fuerza a seguir formándonos y también hay gente en la que no se puede permitir seguir formándose, entonces también tiene que conseguir trabajo y esos trabajos suelen ser muy precarios y es muy difícil muchas veces compaginar estudio y trabajo o las cargas laborales que cada uno, o las cargas familiares que cada uno aporte, porque también el mundo en el que vivimos tampoco nos está facilitando como hablábamos antes. Sí, Alejandro, incluso te iba a preguntar, a veces las exigencias que os ponen a los jóvenes, los idiomas, los másteres, parece que entrar en el mundo laboral es complicadísimo, una montaña. Es así, es verdad que ahora tienes que saber inglés obligatoriamente porque efectivamente si no, no das ningún paso en esta vida laboral, ¿no? Aparte de, bueno, de efectivamente tener tu carrera y posteriormente si haces un máster más que mejor. Entonces, sí, la verdad no nos lo están poniendo nada fácil y sí que es verdad que aun teniendo todo esto encuentras a gente que como comentabas tú antes, pues no está en paro o no encuentra un trabajo acorde a lo que ha estudiado. Entonces ahí es donde ver cómo solucionar este tipo de problema que hoy en día en Vigo es bastante recurrente. Sí, bueno, datos positivos, los ninis, que eso también es una etiqueta que se os ha colocado, que ni estudian ni trabajan, que cae en Galicia un 40% al alargar sus estudios para mejorar su empleabilidad. Porque esa es otra, ahora hay planes del gobierno para formar a los jóvenes que no encuentran trabajo. ¿Vosotros creéis que eso sirve para algo? O sea... Home, a ver, a realidade... Así que é verdade que moitas veces as cousas funcionan. Quero dicir que todo o mundo coñecemos xente que o mellor se cambia de sector, fai un ciclo e topa traballo. Non sei ata que punto iso pode ser a solución definitiva para moita xente, pero sí que é verdade que, claro, a final ti estás vendo como moita xente de 30, 40, incluso 50 ou máis retorna aos estudios, que está moi ben. Pero a realidade é que iso tamén maquilla as cifras de paro, porque falabas antes dun 25% de paro juvenil. Sería máis interesante o mellor ver canta xente está buscando traballo, canta xente en realidade está disposta a traballar. Porque ti no paro non computa xente que está obligada a estudiar, a veces incluso forzosamente para poder traballar. O que decía ela antes, o tema dos másteres, en certo modo unha privatización encubierta dun ano universitario. Iso te forza a estudar un ano máis, másteres que en algúns casos se te vende como a solución para a empregabilidade, cando en moitos casos non son así. E agora agroman como cogumelos. En riba as becas son moito menores que para estudiar outro tipo de alternativas educativas. Este é un problema bastante gordo. Que aparte moitas veces delas te obligan a facer prácticas non remuneradas, o cal tamén un traballo, unha forma tamén de precariedade e explotación laboral. Por exemplo, ti fixeches máster? Fixe máster. ¿Ti tamén, Alicia? Yo no. Yo no. ¿Tú? Yo tampoco. Bueno, oye, pues mira, un tercio aquí, Bueno, puede que nos hiciera falta en ningún caso. Y Alicia, el tema de los que estudiáis educación, que parece que vuestra salida es opositar. Hay muy poca salida. Tenemos que estudiar pues idiomas, porque el inglés sí que nos lo exigen sí o sí en cualquier colegio. Depende también a qué tipo quieras. La gran mayoría se opositan, pero luego también está pues el sector privado, que normalmente suele ser religioso. O sea, suele ser colegios concertados, hay alguno en Vigo pues que no lo es, como por ejemplo el Rosalía de Castro, que es concertado. Sí, pero la mayoría de Vigo son concertados. Pero la gran mayoría, sí, y la gran mayoría de coles también son religiosos concertados. O sea, hay alguno que no lo es, pero la gran mayoría son religiosos concertados. Se concentra moitas veces no centro de Vigo, que tamén é un problema. E aparte aí, tamén me a cabeza un problema que moitas veces escoito de algúns profesores ou así, pero que non sabe moito do debate público, que ao final, vale, sabe un montón de profesores, xente moi preparada, pero cada vez hai menos nenos, ata que punto vai poder absorber toda esta cantidad de xente, todo... Porque cada año nos graduamos un montón, o sea, en realidad cada año a lo mejor salimos 200 maestros o 300 maestros en Galicia, que son una burrada de maestros, y que no todos nos vamos a poder dedicar a ese sector. También hay que ver también
qué otras salidas o qué otra cosa nos puede apasionar, porque si no también nos frustramos. Si estamos toda la vida intentando conseguir un trabajo que no vamos a conseguir, también el No, crecimiento al personal... final es así. Y yo me encuentro con que en mi entorno mucha gente al final lo que hace es irse fuera. Pero también lo que pasa es que una vez que consigues trabajo fuera, que quizás es más fácil que conseguirlo aquí, y encuentras un determinado puesto bueno, pues que ya estás bien y estás a gusto, cuando quieres volver por la famosa morriña que tenemos todos, ¿no? Te encuentras con que te tienes que bajar el nivel salarial, te tienes que bajar seguramente también el puesto. Entonces está ahí la tesitura de me voy, pero si me voy igual es para no volver. Y claro, ahí es lo que se debate pues mucha gente, yo creo, hoy en día. O sea, tú dices que en tu entorno mucha gente se ha ido fuera. Se ha ido fuera. Sí. ¿Os pasa lo mismo a vosotros? Sí, en mi entorno también. Tengo amigos que se han casado en Alemania, son de aquí, o sea, cosas de que como no encontraban trabajo aquí, pues han tenido que marchar para afuera, para otros países europeos o directamente para Estados Unidos. Sí, sí. Pero ese é un problema crónico, ¿no? Non só nos afecta a nós, pero sí que é verdade que nos últimos anos, dende 2012 ou así, en que a cantidad de xente do tu entorno que miras, moitas veces saído da universidade, que se ven obligados a emigrar, incrementou exponencialmente, polo menos dende cando mirando os datos, así é. Y no solo el extranjero, a Madrid, a mucha gente, a Barcelona, a las grandes ciudades. Correcto. Tamén Sí, sí. emigración, ao fin e ao cabo. Sí, sí, pero digo que... Incluso yo os quería preguntar eso, ¿creéis que en Galicia uno puede desarrollar la carrera que quiere? Depende do depende sector, do sector, efectivamente. Yo creo que aquí estamos más limitados, lógicamente, y es lo que dices tú, efectivamente no hace falta irse fuera del país, sino pues ya en Madrid y Barcelona pues tienes más oportunidades, ¿no? Pero al final te encuentras en lo que te decía un poco antes, que ¿cuándo vuelves? Y si vuelves, ¿con qué condiciones, ¿no? Aunque estés en Madrid o tal. Que parece cerquita, pero al final, si quieres volver, porque aquí tienes tus raíces, te encuentras en el problema de no haber tantas posibilidades como las que hay en otros sitios. Entonces, bueno, es algo que a día de hoy, pues en mi entorno lo vivo bastante, de que es un problema de quieren volver, pero no pueden, porque sería mucho cambio para ellos en tema laboral. Sí. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Hay posibilidades en Galicia de desarrollaros profesionalmente? Home, a ver, é que aquí sempre tivemos un problema clásico de migración, ¿no? Pero evidentemente depende do sector. Así que hai xente, todo o mundo coñecemos xente que desenvolve a súa carreira aquí, e lles vai ben. Pero tamén coñecemos moitísima outra que non, que, como comentábamos antes, o te ver forzado a sair fora, ou te ves forzado a pasar polo aro e a mellor te que aceptar condicións contractuais no todo o que consideras que deberían ser, temporais, a veces con salarios moitas veces non acordes incluso a que en algún caso incluso por debaixo do convenio, que son cosas que pasan moitas veces en determinados sectores. Entón, bueno, creo que esas cousas sempre se miran, e o peor disto que, ao final, porque moitas veces se comenta na prensa, en determinados debates, se intenta como endozar, que ao final é unha cuestión de obligatoriedade, ti tes forzado a ir fora, e non podes, en moitos casos non podes elixir. Sí, sí. Alicia, Sí, bueno, claro. en tu caso has sido profesora, a lo mejor, o te has planteado alguna vez, de decir, mira, pues me voy a... No sé cómo son las condiciones en otras comunidades autónomas, por ejemplo, para... Las comunidades autónomas en general son bastante complicadas, casi todas, porque cada una, como la educación está transferida a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma un poco legisla como buenamente puede o buenamente quiere. Y también depende pues quién esté en el gobierno en cada comunidad autónoma. Entonces también pues... Pero también un poco lo que decíamos, Galicia también es un sitio que ya empieza a ser vaciado, o sea, es un sitio rural, que la gran mayoría de pueblecitos pues ya no tienen niños, ya no tienen Sí, que hay incluso sitios que están perdiendo trabajos, aulas. claro, Sí, e sí, sí. incluso a nivel también laboral, hay muchos pueblos que a lo mejor tienen un bar o un supermercado, no tienen nada. O sea, en realidad toda esa gente que vive en esos pueblos tiene que emigrar a las ciudades, y al final también, si no te dedicas pues a trabajar en el huerto o trabajar en unas vacas, que también les pagan muy mal, o sea, también nuestros ganaderos y de lo que vivimos en la huerta y demás, nuestros agricultores están muy mal pagados y de eso tampoco pueden vivir. Muchas veces vemos las reivindicaciones que salen, porque aunque la gente joven se volviera al rural, también habría que pagar unos salarios mucho más justos, aunque tuvieran que subir un poquito el precio, por lo menos es lo que yo también entiendo, porque muchas veces
lo que es el precio queda instaurado en el transporte o en el... Se queda por el camino, no llega directamente a nuestros agricultores y ganaderos, que son los que en realidad trabajan y todo esto. Estamos hablando del mercado laboral y dicen los números que los menores de 35 años cobran de media 1.465 euros brutos al mes. No sé si Alejandro más o menos tiene ese dato. ¿Puede ser así? Puede ser así. Sí. Yo, de hecho, pues por mi profesión al final lo vivo bastante, ¿no? Y sí. Y esa cifra, por lo que yo bueno, por mi experiencia estos últimos años, esa está positiva, porque yo me encuentro casos, Bueno. me encuentro casos Sí, peores, vale. bastante peores. Entonces, claro, después ves que, como se ha notificado ahora recientemente, la inflación sube el del año pasado un 6,5%. Sí. Es decir, la vida sube un 6,5%. Y los salarios no suben acorde a esa subida, al final es un quiero y no puedo. Entonces, Sí, es una traba más. es una traba más. Sí. Y claro, nos vemos en esta situación que al final estamos un poco atados. Es que de algo tenemos que vivir, Claro. o sea, es como... Sí. Claro. No, este dato que daba, esos 1.465 euros brutos al mes, lo daba por el sentido de cambiar el tema, porque esto es la mitad de lo que ganan los mayores de 45 años de media, y que si quisierais vivir solos, tendríais que destinar, de media dicen, el 94% de vuestro sueldo a la vivienda. Y que por eso los datos hablan de que el 65% de los jóvenes todavía viven en sus casas, con sus padres, con sus madres, y esto es el doble, por ejemplo, que en otros países de nuestro entorno, como puede ser Francia o Alemania. Yo no sé vuestro caso, si vivís con vuestros padres o no, pero ¿cómo os veis ante esa tesitura? Venga, Alicia, que eres la más joven además de aquí. Sí, pues también, o sea, yo por ejemplo tengo un montón de amigos, yo vivo con mis padres, pero por ejemplo tengo amigos que se han independizado, pero que no tienen vida, o sea, porque... Por ejemplo, por la mañana se han montado una empresa, entonces por la mañana trabajan en su empresa, por la tarde trabajan en cuenta ajena y salen de trabajar a las 11, 12 de la noche y me dicen, es que no puedo más. O sea, llevan todo el día trabajando y el otro día me decía, es que no puedo ahorrar. Vivo para vivir, o sea, trabajo para vivir. No trabajo para ahorrar ni trabajo para poder, no sé, irme de viaje o ahorrar algo para mi futuro, sino tiene que ser para vivir. O sea, tengo que vivir de algo. Y es un poco también lo que decíamos antes, lo que decías tú antes. Si el nivel de vida sube, pero los salarios no, estamos en el mismo problema. Sí. No teu caso, Dani, Sí. como é? Home, ti comentabas a cifra de 2.400 euros, a mellor estaba tamén interesante mirar o neto, non? Porque Claro, a, neto, a maioría da xente que supongo que coñeceredes vos cando saen de estudar un mozo medio de 25 anos cobra 1.000 eurista malamente. Sí, 1.000 poucos. Sí, Ahora porque está subido o salario, pero antes, Sí. antes o normal é que non fueras ni 1.000 eurista. Iso ao final, claro, é dicir, é problema, ahora porque está a subir a inflación, como comentaba ele, é un problema, claro. Pero xa viña de antes, e o problema diso non só é que non só é o tema de salario, que ao final ti tes contratos, vale, que o salario baixo, pero aparte de poucos meses. Entón, claro, se ti queres independizar ou queres comprar un piso, é imposible. Si ti antes da pandemia as condicións para que un caseiro te alugara un piso, ter un contrato indefinido, non sei quanto, entón, ese tipo de condicións, independentemente do salario, se ti tes un contrato de 3, 6 meses, é imposible que ti te podes independizar. Hai moitos casos, supoño que todos vos coñeceredes, eu coñezo casos de xente que incluso con contratos indefinidos, o banco, por non ter a mellor un país que poden avelar con a propiedade, os bancos non lle dan a hipoteca. Entón, claro, ti te ves na tesitura de ter que gastar a mitad do salario nos alugueiros que están desbocados. Sí. No teu caso, podes dicir... Sí, eu agora mesmo estou vivindo con meus pais. Tamén. Bueno, con miña nai, pero... Sí. Pero sí. No teu caso, Alejandro, tú estás independizado. Yo estoy independizado, pero no lo voy a decir muy alto porque hasta recientemente, estaba viviendo con mis padres, pero porque la situación me lo impedía. No, es que es un poco lo que decíais, ¿no? Que los alquileres están tirando ya por las nubes. Y en Vigo ¿no? especialmente, porque hay poco. Sí. Exacto, y te ves en la diferencia de si tienes pareja o bueno, tienes con quien compartir piso, aún menos mal, porque bueno, más o menos está, pero si estás soltero por lo que sea, es imposible. Es imposible. La diferencia de alquilarlo solo, alquilarlo en pareja o con amigos, hay mucha, me refiero. Ahora más o menos está rondando
menos de 500 euros no encuentras nada. Está claro. Es raro. Sí. Claro, con los sueldos que mencionabas antes, es destinar bastante parte de tu salario a simplemente alquilar una zona, después ya los gastos a mayores, ¿no? Entonces, lo dicho, yo por suerte ahora tengo ahí algo de mi familia, entonces pues tengo que pagar poquito, Sí. pero si no, seguramente Claro, es que parece seguiría... que vivimos de las herencias, de los que Claro, se compran nuestros pues, abuelos pues, que nos lo dejan, ¿no? Paga los gastos y te queda. En mi caso, siendo sincero, es así. Claro, Y claro, yo pues tengo esa suerte. Si no, pues lo dicho, seguramente, y lo digo tan ricamente, viviría con mis padres aún. Sí. Seguro. Y luego están que hay ayudas como este bono alquiler que ha sacado recientemente el gobierno, que tiene trampa, ¿no? Digamos, porque viendo la letra pequeña, la ayuda es de 250 euros mensuales, pero en alquileres menores de 600. Claro, en Vigo no hay muchos casos así, entiendo yo, ¿no? Que se vayan a ver. Eso, é moi discutible que eso poda solucionar o problema dos precios, porque claro, ti podes, ao mellor, pedir o bono, ti vas a solicitar un alugueiro, que te di a ti que o caseiro non te vai subir o precio, porque sabe que... Claro, sí, sí, está sí. claro. Bonos, eu creo que antes deste bonos había algún tipo de axuda da Xunta, creo. Sí. Vemos como está o problema. Aquí a mellor había que tamén engadirlle abrir o melón tamén dos pisos de protección oficial, que en Vigo é un problema que mentres cada vez hai menos pisos de protección oficial, hai unhas listas de espera, non acordo se de 2 anos, unha animalada. Os alquileres ainda suben máis. Aquí en Vigo, que temos os precios do alquiler máis nas caras de toda Galicia, é unha situación bastante criminal. No sé si Alicia, tú te marcas un reto de, mira, yo hasta aquí con mis padres, o vives bien y dices, mira, pues lo que dure, dura. No, hombre, o sea, sí, la idea pues poco a poco será pues ser autónoma y poder pues vivir, pero bueno, todavía estoy viendo todavía qué sector o qué, si voy a seguir, si, bueno, un poco por ver por dónde me voy a enfocar. Sí, sí, sí. Porque a mí me gusta mucho la educación y me encantaría dedicarme a eso, pero también tengo que ver qué posibilidades tengo obviamente, pues aquí también soy la más joven, pero ahora mismo vivo con mis padres y quién sabe también qué pasará luego. O sea, nuestro futuro es muy incierto. Si me tengo que ir fuera, si no, si... no sé. De tu gente más cercana, ¿cuál es el porcentaje que viven con sus padres todavía? Pues yo creo que el 90%. 90%, ¿no? Porque tengo solo un 10% que vive fuera. Claro. E Dani, parecido? Pues creo que por aí. A maioría da xente que coñezo que dá paso de independizarse, a maioría son por a estudiar fora, ¿no? A mellor. Sí. Logo, coñezo pouca xente que unha vez acaba o estudio retorna e dá o paso. Mais que nada porque iso, se ao final non tes... non sabes a que dedicar a tua vida, se non tes un contrato un pouco a longa duración, pois non é imposible, moi difícil que ti te xogas os teus aforros e asines un contrato, sabes, un contrato dun ano así, non tes unha garantía de que podes pagalo, eso está claro. Entón, claro, aquí en Vigo, difícil. ¿Tu caso, Alejandro? Pues también el porcentaje es elevado, quizás un pelín menos que ellos por la edad, pero ahora echando cálculos sí que es verdad que ya vamos a cumplir 30 y hay compañeros míos que siguen viviendo con los padres, como sería mi caso en el caso de no tener esta oportunidad, ¿no? Pero es que yo creo que nos estamos encontrando, yo lo veo pues bueno, con mis clientes, ¿no? Que al final se plantean, voy a tirar el dinero en un alquiler pudiendo ahora, pues con lo que tengo ahorrado, quizás meterme ya en una hipoteca y al menos amortizar lo que estoy pagando. Pues quizás a día de hoy no es mala idea, visto que bueno, que las hipotecas aparte están muy bien de precio, entonces... El problema es la estabilidad laboral claro, de los jóvenes, entonces, que no pueden hacer hipoteca con... De ahí el primer tema que comentabas, ¿no? Que es un poco a raíz de esto. Y claro, ahí es donde está la tesitura ya, pero es que si me meto en esto es a 30 años y ¿quién me garantiza? Claro, está muy complicado. Por eso, opositar funcionario y ahí hipoteca. Y ahí hipoteca, ese es el paso a seguir. Sí. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos con este debate tan interesante sobre la juventud.